Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros acá en DIPIMED vamos a ver un tema muy importante que siempre es pregunta de examen. Es al respecto de la hipertensión arterial. Nosotros vamos a pasar principalmente por las definiciones, que es una hipertensión, después vamos a la hipertensión arterial primaria y secundaria. ¡Corre, perra, corre! Bueno, vamos a agarrar nuestra agua porque es mejor una piedra en el camino que en el riñón. Y voy a empezar con esta clase de hoy. Entonces, hipertensión arterial. En resumen, ¿qué es la hipertensión arterial? Básicamente, la hipertensión es la elevación sostenida de la presión arterial, sea la tensión arterial diastólica o sistólica o ambas. Generalmente, la presión óptima sería menos de 120 la sistólica y menor de 80 la diastólica. Y la normal sería de entre 120 y 129 la sistólica y la diastólica de 80 a 84. Pero básicamente lo que pasa es que cuando nosotros tenemos elevación sostenida por largos tiempos, o sea, por largos plazos, nosotros vamos a tener daños en los órganos blancos, o sea, vamos a tener daño en los órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos que más son afectados por esa elevación sostenida? Básicamente, cerebro, corazón y riñón. Acá en corazón entraría el sistema cardiovascular, básicamente, porque también va a afectar los grandes y pequeños vasos. Pero sepan que hipertensión arterial es básicamente la elevación sostenida de la presión arterial, que muchas de las veces es asintomática. Por ser asintomática, nosotros vamos a decir que la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. Porque muchas de las veces los pacientes descubren que tienen hipertensión solamente cuando van al médico por algún chequeo o algo, pero generalmente es una enfermedad silenciosa. Para hacer diagnóstico de hipertensión, sepamos que la tensión arterial tiene que estar mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio en dos o más visitas. Y recuérdense que en cada visita se debe medir al menos 3 veces consecutivas en un intervalo de 1 a 2 minutos. Y recuérdense también de una cosa. Cuando nosotros vamos a medir la presión arterial, la tensión arterial, nosotros tenemos que medir en ambos brazos. Y eso es pregunta de examen. Siempre cuando nosotros vamos a hacer una semiología, siempre recuérdense de medir en ambos brazos y hacer las palpaciones de los pulsos arteriales periféricos. Entonces, ¿cómo se clasifica la hipertensión? La hipertensión puede ser primaria, secundaria. Primaria cuando nosotros no tenemos causa y secundaria cuando tenemos una causa subyacente. Después tenemos por grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. Y obviamente la hipertensión arterial sistólica aislada, que es la famosa hipertensión del anciano. Recuérdense que la presión normal es de 120 a 129 y de 80 a 84. Después, nosotros subimos para la presión normal alta de 130 a 139, nosotros subimos 10 y de 80 a 84 nosotros subimos 5. O sea, 85 a 89. Después de eso, la hipertensión grado 1, vean una cosa y miren una cosa, varía casi 20 milímetros de mercurio. O sea, después de los 139, yo voy a agregar 20 acá, va a ser 159 la hipertensión grado 1. Después, si yo adiciono más 20, va a ser 179 y después mayor o igual a 180, nosotros ya tenemos una hipertensión arterial grado 3. En cambio, la sistólica, la sistólica, mientras aumenta 20, la diastólica me va a aumentar de 10 en 10. Miren acá, 89, 99, máximo 99, 109, o sea, 10, y mayor o igual a 110. Entonces ahí sí nosotros tenemos hipertensión arterial grado 3. Grado 1, 2, 3, siempre es pregunta de examen. Generalmente te va a dar un caso clínico en lo cual te va a preguntar en cuál grado de hipertensión está ese paciente. Yo sé que parece una pavada, pero muchas de las veces pregunta. Recuérdense que del grado 1 al grado 3, nosotros de la sistólica subimos 20. O sea, 140, 159, 160, 179 y mayor o igual a 180. Después, 85, 89, 90, 99, 100, 109. Básicamente se sube de 10 en 10 y de 20 en 20. Sepan que el paciente no puede estar medicado y sin ninguna enfermedad aguda, o sea, sin ningún dolor, sin nada, porque muchas de las veces el dolor puede aumentar la presión arterial.
Y a largo plazo, la presión alta, o sea, la hipertensión, me va a generar disturbios en la vasculatura. Por eso que nosotros vamos a tener engrosamiento de los vasos. Y ese engrosamiento hace con que aumente mi resistência vascular periférica. Se aumenta a resistência vascular periférica, me aumenta mi pós-carga. E se aumenta a pós-carga, a largo plazo, que ustedes van a ver que hay algunas complicaciones de las emergencias y urgencias hipertensivas, pero lo que más importa acá es que a largo plazo nosotros vamos a tener disturbios cardiovasculares, o sea, me puede dar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, hipertrofia del corazón y después me da una insuficiencia cardíaca. Básicamente eso que quiero que sepan de definiciones. Otra cosita que ya vimos, que ya hablamos a respecto de la clasificación, recuérdense que hipertensión arterial primaria, nosotros no tenemos enfermedad de base, o sea, vamos a decir que 90% de los pacientes son los que tienen hipertensión arterial primaria, pero es una hipertensión multifactorial. O sea, hay factores genéticos, factores ambientales, que en conjunto, en sinergia, me pueden dar una hipertensión arterial. La causa secundaria ya no. Nosotros vamos a ver que hay una enfermedad de base. Y ya vamos a ver cuáles son las cuatro o cinco principales que sí o sí hay que saber. Por ejemplo, feocromocitoma, Cushing, SAUS y también hipertensión renovascular y hiperaldosteronismo. Después, la hipertensión arterial resistente es aquella cuando nosotros empezamos a tratar al paciente, pero no baja las cifras. Generalmente es una hipertensión grado 3 que no baja. Entonces, nosotros tenemos que buscar la causa más que nada. Y la crisis hipertensiva es cuando el paciente está generalmente tiene una presión normal y de la nada por un evento de estrés o una CV o un infarto, lo que sea, nosotros vamos a tener que hay elevación brusca de la presión arterial y esa elevación brusca me puede generar principalmente daños, lesión de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos que nosotros ya hablamos? Cerebro, corazón, riñón. Son los principales donde yo voy a buscar signos y síntomas de lesión de órgano blanco. Aparte de eso, crisis hipertensiva, sepan diferenciar entre emergencia y urgencia. Emergencia, hay lesión de órgano blanco, o sea, y urgencia sin lesión de órgano blanco. Básicamente es así que nosotros clasificamos la crisis hipertensiva. Hay una hipertensión que generalmente es pregunta de oral, que sería la hipertensión arterial refractaria. La hipertensión arterial refractaria, cuando te pregunte eso en el oral, tenés que contestar lo siguiente. Hipertensión arterial refractaria es una hipertensión que no mejora, no bajan las cifras de tensión arterial con mínimo 3 fármacos, sendo uno de ellos un diurético y todos a dosis plenas. Eso es lo que tienen que contestar si te pregunta hipertensión arterial refractaria. Es una hipertensión arterial que no se controla con 3 fármacos, siendo ellos un diurético y todos ambos, o sea, y todos a dosis plenas. Eso es lo que tienen que contestar al respecto de la hipertensión arterial refractaria. Epidemiológicamente hablando, cuando nosotros hablamos de hipertensión, tenemos que recordar que no es solamente, o sea, no es solamente cuando las dos están elevadas, la sistólica y la diastólica. Yo puedo tener solamente el aumento de la hipertensión arterial sistólica, como por ejemplo del anciano. En el anciano, como nosotros tenemos calcificación del vaso, el vaso se calcifica, entonces me aumenta mucho mi poscarga, entonces me puede dar una sistólica elevada. El corazón tiene que hacer mucha fuerza para distender, para intentar distender esa, ese vaso sanguíneo. Entonces, lo que me va a generar es, obviamente, un aumento de la sistólica y la diastólica reducida porque como el vaso no tiene mucha elasticidad, entonces no tiene mucha, o sea, no vuelve en la diástole. Así que cuando hablamos de epidemiología, sepan que cuanto mayor la cifra, o sea, cuanto más elevada está la sistólica y la diastólica, mayor es la mortalidad. Y eso es medio que obvio porque quanto maior as cifras, maior sufre las venas y las arterias y venas. Entonces puede pasar lo siguiente, cuanto mayor la presión, mayor el flujo sanguíneo, me puede reventar un aneurisma, por ejemplo, cerebral, y me da un ACV hemorrágico. Y sepan que la hipertensión aumenta con la edad. Los mayores de 50 años, aproximadamente hay un 50% de la población que puede padecer de hipertensión y en menores de 35 años en menos de 10%. Y recuérdense una cosita acá, que eso es pregunta de examen. Siempre cuando yo tengo un paciente menor de 35 años con hipertensión,
tengo que buscar la causa, o sea, tengo que buscar una hipertensión arterial secundaria. Siempre busco la causa. E, obviamente, há fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Dentro dos não modificáveis seriam a idade, sexo, raça. E dentro dos modificáveis seriam, aí sim, o tabaquismo, que influi muito sobre a hipertensão, o estresse, o álcool, o consumo excessivo, sobrepeso e sedentarismo e a mala alimentação. E os não modificáveis entrariam, obviamente, a genética familiar. Epidemiologicamente hablando, sería eso lo más importante de hipertensión arterial. Vamos ahora a la hipertensión arterial primaria o aquella hipertensión que a veces suelen llamar de hipertensión arterial primaria o idiopática. En ese tipo de hipertensión, que es la primaria o la esencial también se puede encontrar, nosotros vamos a ver que hay diversos factores que están involucrados. O sea, nosotros vamos a decir que esa hipertensión es factorial, como recién hablamos. Hay factores etiológicos, ambientales y patogenéticos que en sinergia nos hacen con que tengamos una hipertensión. Etiológicos pueden ser consumo de alcohol, etiológicos y ambientales pueden ser consumo de alcohol, paciente sedentarismo, obesidad extrema, el paciente que no hace ejercicio físico, el paciente que consume mucha sal, el paciente que toma alguna medicación. Entonces, vamos a ver que no es solamente un factor de riesgo, generalmente hay varios que están involucrados en estos pacientes que son hipertensos. Y recuérdense que para nosotros decir que un paciente tiene una hipertensión arterial primaria, nosotros vamos a ver que no hay una causa subyacente específica y vamos a ver que todos los pacientes con hipertensión le vamos a indicar medidas higiénico-dietéticas, justamente porque las medidas higiénico-dietéticas tienen el poder de bajar la presión, la tensión arterial hasta 40, 50 milímetros de mercurio. Bueno, sabiendo los factores etiológicos y ambientales, recuérdense los factores patogenéticos, o sea, lo que me va a ayudar a empeorar esa hipertensión. Por ejemplo, nosotros vimos antes que tener familiares con antecedentes de hipertensión me pueden, o sea, el antecedente genético me puede facilitar a padecer de esa enfermedad. Pero recuérdense que cuando nosotros tenemos hipertensión arterial, nosotros muchas de las veces puede estar asociado por cuenta de un estímulo del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, junto con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hacen con que el sistema simpático, por su parte, me va a aumentar la resistencia vascular periférica porque me va a contraer la pared de los vasos sanguíneos. O sea, es un estímulo simpático. Cuando se contrae los vasos sanguíneos, yo tengo un menor flujo sanguíneo renal. Entonces, cuando yo tengo un menor flujo sanguíneo renal, yo tengo activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, quien me va a dar un aumento de retención de sodio y agua. O sea, al revés, sodio y agua. Y al retener sodio y agua, yo tengo, obviamente, un aumento de la tensión arterial. Y ese aumento de la tensión arterial sostenido es lo que me va a dar las complicaciones crónicas de esa enfermedad, o sea, de esa hipertensión. Otra cosa que puede generar también ese aumento de la tensión arterial es disfunción y lesión endotelial. Antes yo mostré una imagen de una arteria que estaba mucho engrosada. Aparte de engrosar la pared de las arterias, calcificar, yo puedo tener también una formación de un aneurisma. Y un aneurisma es una debilidad de la pared, de los vasos, y que a cualquier momento, como ese aneurisma es muy finito en comparación con la pared del vaso, me puede romper y me puede hacer o una hemorragia cerebral o hasta mismo me puede dar un aneurisma, una disección de aorta, por ejemplo. Y cambios estructurales en las arterias es justamente lo que estábamos hablando. Cuando yo tengo disfunción y lesión, yo tengo cambios estructurales, como por ejemplo, cambios en la pared o también yo puedo tener depósito de calcio, o sea, calcificaciones de las paredes de los vasos. Lo que me va a generar es una disminución de la distensibilidad y con eso, obvio, me va a aumentar mi poscarga. Y cuando aumenta por carga, nosotros sabemos que el corazón es como si fuera todo el día en el gimnasio, me va a hacer con que
tengo una hipertrofia ventricular y esa hipertrofia ventricular a largo plazo me da una insuficiencia cardíaca. Básicamente es así que ocurre la etiopatogenia de la hipertensión arterial primaria. Recuérdense principalmente de lo siguiente. Nosotros con el tratamiento, obviamente con las medidas higiénico-dietéticas, nosotros tenemos que recordar que los principales fármacos antihipertensivos van a actuar ¿a dónde? O en el sistema simpático o en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son los principales fármacos que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, los IECA, los ARA2, o sea, IECA sería captopril, enalapril, ARA2, losartán, candesartán, valsartán, lo que sea. Después, nosotros podemos bajar la presión generando vasodilatación con los vasodilatadores centrales o periféricos, como por ejemplo bloqueantes del canal de calcio, o hasta mismo, por ejemplo, una nitroglicerina, los nitratos pueden bajar la presión justamente porque hacen ese efecto de dilatación de las arterias y venas del sistema cardiovascular. Pero recuérdense más una cosa, y para finalizar acá, que la etiopatogenia es multifactorial. O sea, si te pregunta, y que seguro te va a preguntar hipertensión en tu oral, tiene que decir que hipertensión arterial es un síndrome clínico caracterizado por la elevación sostenida de la presión arterial, tanto sistólica, diastólica o ambas, en lo cual yo puedo clasificar entre primaria y secundaria o a partir de sus grados, de acuerdo a su clasificación de sus cifras presóricas. Básicamente eso es lo que tienen que decir y después tienen que desarrollar todos los temas. Y recuerden que la primaria es multifactorial. Ya la secundaria, nosotros tenemos que saber que es secundario a algo. ¿Qué sería secundario a algo? Nosotros vamos a ver las principales causas de la hipertensión arterial secundaria ahora. Vamos a empezar por lo siguiente. Tenemos varias causas y varios motivos por los cuales no nos pueden aumentar la presión arterial. Lo que más se preguntan, lo que más se pregunta en el examen está acá en esta tableta. Las principales causas son las siguientes: hiperaldosteronismo primario, hipertensión renovascular, feocromocitoma y síndrome de apnea obstructiva del sueño o síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. O sea, sería el SAOS. Que eso nosotros vimos en RESP. Pero básicamente, recuérdense que cuando nosotros vamos a hablar de las causas de la hipertensión arterial secundaria, la más frecuente es la hipertensión renovascular. Esa sería la más frecuente. La hipertensión renovascular ocurre cuando, por ejemplo, acá están los vasos renales, acá el riñón, aorta, todo, bueno, mi riñón quedó medio feo, pero bueno, se entiende. La hipertensión renovascular va a ocurrir cuando, por ejemplo, yo tengo o una placa de ateroma acá, la cual me disminuye mi flujo sanguíneo renal, con eso activa sistema renina, angiotensina, aldosterona, o cuando yo tengo estenosado las arterias renales, en esos dos casos. Pero todo me va a dar, la hipertensión renovascular se da por cuenta de una disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces me va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esa activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona me va a generar aumento de la reabsorción de sodio y agua. El punto es lo siguiente. Generalmente los pacientes que tienen esse, essa diminuição do vaso renal, que sea por una causa, por ejemplo, una placa de ateroma, que es lo más frecuente, nosotros cuando vamos a hacer la inspección, palpación, percusión, ocultación abdominal, o sea, inspección, ocultación, palpación, percusión, en ese orden, nosotros vamos a ocultar el abdomen y vamos a percibir que hay un soplo. E recuérdense que esse soplo principalmente vai estar dado por conta dessa estenose, ou seja, dessa placa de ateroma que está nas arterias renales. O ponto é que quando nós temos um paciente com hipertensão arterial grado 3, com uma insuficiência renal progressiva, uma hipertensão arterial refractária ou maligna, ou uma hipertensão arterial de recente começo, que aumenta la creatinina después de la prueba del captopril, nosotros vamos a decir que es un paciente con hipertensión renovascular. Sepan lo siguiente: hipertensión renovascular, yo tengo una placa de ateroma o una estenosis de ambas arterias renales, lo cuales me van a activar siempre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá, la pregunta del examen es la siguiente. Generalmente,
cuando va a preguntar hipertensión renovascular, va a preguntar de la siguiente forma: ¿qué es la prueba del captopril y para qué sirve? La prueba del captopril, el captopril es un inhibidor, un IECA, inhibidor de la angina convertidora de la angiotensina. Cuando nosotros le damos captopril, nosotros vamos a ver que vai chegar a um menos flujo sanguíneo renal, justamente porque essa placa de ateroma acá me está generando una activación del sistema renin-angiotensina-aldosterona para aumentar, intentar aumentar ese flujo sanguíneo renal. El tema es que cuando nosotros damos IECA, inhibimos la ECA, nosotros vamos a generar una disminución del flujo sanguíneo renal y esa disminución, esa prueba de captopril, me va a generar lesión renal. Y esa lesión renal nosotros vamos a ver en el laboratorio como aumento de la creatinina y aumento de la urea. Entonces, la prueba del captopril, para que digas en el examen, es lo siguiente: yo le doy un IECA y el paciente tiene un aumento de las cifras de la creatinina y de la urea pós el inicio del tratamiento. Y obviamente la hipertensión arterial no mejora, o sea, no hay una gran mejoría en la presión de ese paciente. Essa é a hipertensão renovascular. Como se trata, e nós já vamos ver, generalmente nós podemos, obviamente, dar medidas higiênico-dietéticas a todos os pacientes, nunca vai estar mal. Podemos poner um stent acá para alargar esse vaso, ou também se pode ser, obviamente, se há uma estenosis, lo ideal é que, aparte de medidas higiênico-dietéticas, podemos fazer uma cirurgia. Depois, vamos à segunda causa que mais le gustan perguntar no exame, que é a respeito do hiperaldosteronismo primário. Hiperaldosteronismo primário, en el choice o en el caso clínico que te van a hacer, van a decir lo siguiente: paciente hipertensión arterial refractaria con antecedentes de ACV o muerte por ACV en pacientes jóvenes en la familia. Y bueno, el paciente ahora está con una hipertensión grado 3 porque el hiperaldosteronismo, como es la aldosterona, genera también reabsorción de agua y potasio. Nosotros vamos a ver que esa gran reabsorción me va a dar una hipertensión refractaria o hasta mismo una hipertensión grado 3. Y al mismo tiempo, como nosotros tenemos la aldosterona activa, perdón, nosotros vamos a tener mucha pérdida de potasio. Entonces, es frecuente que en el caso clínico te dé paciente con antecedente familiar de ACV en edad temprana o también un antecedente de un fallecido, o sea, de un familiar fallecido por ACV, y hipertensión arterial elevada con hipocalemia, o sea, baja mucho el potasio. Porque justamente la aldosterona, cuando tenemos mucha aldosterona, nosotros vamos a tener la liberación de potasio, en cambio ingresa sodio y agua. Por eso que, en ese caso, cuando nosotros tenemos mucha aldosterona, hiperaldosterona, nosotros tenemos que recordar que vamos a tratar con los antagonistas de la aldosterona. ¿Cuáles son los fármacos que son antagonistas de la aldosterona? Serían la espironolactona y la eplerenona. Espironolactona, recuérdense que puede dar ginecomastia y cuando yo tengo ese efecto adverso, yo roto a eplerenona. Después puede ser corticoides y cirugía. Básicamente, ese es el algoritmo ahí que nosotros tenemos que saber para hacer un diagnóstico de hipertensión arterial secundaria. Ah, otra cosita, diagnóstico de hiperaldosteronismo, yo tengo que medir la actividad de la renina plasmática y obviamente la aldosterona en plasma. Básicamente así que se hace el diagnóstico y el tratamiento del hiperaldo. Tratamento, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión renovascular. Obviamente que el diagnóstico puede ser clínico, pero generalmente nosotros vamos a hacer estudios laboratoriales y estudios de imagen, como por ejemplo una ecografía abdominal para evaluar los vasos renales. Tratamento del factor de riesgo y estén arterial renal. Después tenemos el feocromocitoma. Feocromocitoma es un tumor en la suprarrenal, lo cual me va a producir catecolaminas. Entonces, es frecuente que estos pacientes estén siempre excitados, o sea, en un estado más agitado de lo normal, y es muy frecuente que el paciente tenga la tríada del feocromocitoma, es cefalea, palpitación y sudoración. Los pacientes refieren mucho que tienen cefalea, palpitación y sudoración.
Y obviamente, recuérdense de preguntar si tiene algún antecedente familiar. Feocromocitoma es un tumor en la suprarrenal, lo cual produce catecolaminas. Entonces, si yo tengo mucha catecolamina, que sería noradrenalina, adrenalina, ¿qué yo tengo que buscar en el plasma para hacer diagnóstico? Bueno, yo voy a buscar esas catecolaminas si están aumentadas o no en plasma y en orina. Entonces, yo voy a pedir, obviamente, un catecolaminas y metanefrinas urinarias. Metanefrinas urinarias para hacer el diagnóstico de feocromocitoma. El tratamiento de feocromocitoma, como es un tumor, yo tengo que hacer la resección adrenal, o sea, yo realizo la adrenalectomía. Yo le saco la suprarrenal de ese paciente. Bueno, y síndrome de apnea, hipopnea o apnea del sueño es básicamente son los pacientes obesos que generalmente tienen micro despertares a la noche y entonces como tienen micro despertares, el cuerpo cada rato está preparado para despertar. Cuando nosotros despertamos tenemos una descarga generalmente de sustancias que son hormonas del estrés, como por ejemplo el cortisol. Entonces, cada rato el paciente no descansa, porque cada ratito despierta porque tiene una apnea del sueño, le falta el aire, generalmente le falta el aire, entonces el cuerpo despierta con falta de aire, entonces es como si el paciente despertara, se despierta todas las noches varias veces por cuenta de esa falta de aire. Está asociado mucho con ronquidos. El paciente tiene mucha sonolencia diurna, o sea, durante el día el paciente tiene mucho sueño, entonces es peligroso hasta mismo manejar con síndrome de apnea del sueño. Generalmente está asociado a obesidad, hipertensión arterial refractaria y síndrome metabólico. O sea, recuérdense, si el caso clínico te da un obeso que ronca a la noche, que duerme mal y que está todo el día con sueño, bueno, síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Es obvio que acá, si la causa es la obesidad, nosotros tenemos que hacer pérdida de peso, o sea, medidas higiênico-dietéticas para que el paciente disminuya el peso. Y de paso podemos agregar un CPAP, que es un método donde nosotros metemos aire ahí con presión, entonces le ayuda a respirar. Y bueno, básicamente eso es lo más importante de la hipertensión arterial primaria y secundaria. Vamos ahora a la clínica de una manera general. Recuérdense que cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión arterial, muchas de las veces el paciente es asintomático. Por eso que nosotros vamos a decir que es una enfermedad silenciosa. Nosotros vamos a descubrir básicamente cuando el paciente ya tiene complicaciones. Y bueno, la clínica puede ser muy específica, desde palpitaciones, puede tener sangre en orina, o sea, hematuria, disnea, proteinuria, puede salir proteínas acá en la orina y eso agarren una estrellita porque es recontra megamix importante. Una de las formas de evaluar cómo está el riñón en la hipertensión es evaluando la proteinuria, creatinina y urea para buscar una insuficiencia renal. Puede tener fatiga, cefalea cuando aumenta la presión arterial, dolor precordial cuando el paciente tiene alguna enfermedad coronaria, por ejemplo, un aterosclerosis coronária. Edema maleolar, generalmente el edema se da por cuenta de signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca y la nicturia se da también por signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. Nicturia es la inversión del ritmo urinario. Paciente va varias veces al baño y orina mucho, mucho más que durante el día. O sea, eso es nicturia. A diferencia de nocturia, que en nocturia el paciente va también 2, 3 veces al baño, pero no invierte su ritmo urinario. Esa es la diferencia entre nicturia y nocturia. Entonces, la clínica el paciente generalmente es asintomático y presenta muchas de las veces clínica cuando la hipertensión arterial es secundaria o a veces cuando ya tiene complicaciones de esa misma presión a largo plazo. El examen físico, lo que pasa es lo siguiente, siempre recuerden que cuando vamos a hacer el examen físico, tenemos que hacer un examen físico completo del aparato cardiovascular. Ah, ¿por qué yo digo cardiovascular? Porque aparte de ocultar el corazón, tenemos que palpar los pulsos, o sea, ausculta, inspección, ocultación, percusión, palpación cardíaca y también enfocar en la palpación de pulsos periféricos. También se puede ocultar las carótidas para ver si hay algún soplo o algo que me puede indicar una aterosclerosis y también se puede ocultar el abdomen justamente para buscar esa causa vascular-renal. Se mide siempre la presión en ambos miembros superiores y si hay una diferencia mayor de 20 de la sistólica o 10 de la diastólica, siempre hay que buscar enfermedades en la aorta, como por ejemplo la disección de aorta y coartación de aorta. Disección de aorta es cuando nosotros tenemos acá
se diseca una camada de la aorta, entonces empieza a acumular sangre acá. Disección de aorta duele, pero duele mucho. Entonces el paciente va a venir con un dolor, generalmente transfixante, en puntada. Cada latido que da el corazón diseca un poquito más, entonces rompe un poquito más el vaso. Y al romper un poquito más, duele o sea, es como si fuera un dolor lancinante, ellos suelen hablar. Ausculta cardíaca, enfoquen siempre en los pacientes, cuando les van a ocultar, recuérdense que puede tener un tercer ruido o un cuarto ruido y soplos, justamente por cuenta de esa alteración cardíaca que me puede dar una insuficiencia cardíaca. Y en la oculta pulmonar, si nosotros tenemos insuficiencia cardíaca, me puede haber crepitantes, porque me va a dar un reflujo retrógrado hacia al pulmón, entonces me va a aumentar la presión hidrostática capilar y me va a generar extravasión de líquido del intravascular al extravascular, y eso me puede dar crepitantes pulmonares. Generalmente los crepitantes se dan en bases pulmonares. Ausculto abdominal, soplo en la enfermedad renovascular. Y neurológico, nunca olvídense, sí o sí, evalúen siempre los pares y la fuerza motora para descartar un ACV isquémico o hemorrágico que me puede dar la hipertensión arterial. Complicaciones de la hipertensión, las principales son las siguientes: ACV, afectaciones oculares, pérdida de la visión, daños en la vasculatura, insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal. O sea, cerebro, corazón y riñón son los principales órganos afectados por la hipertensión arterial. ¿Cómo se mide la TA? Y eso es pregunta de examen. La TA nosotros podemos medir en la consulta cuando el paciente viene hasta nosotros. El paciente puede medir en la casa o hasta mismo se puede medir con un aparatito ahí que queda 24 horas, que es el mapa. Nosotros vamos a ver que hay ¿cómo puedo decir? Hay varias causas de hipertensión, pero nosotros tenemos que sí o sí descartar la hipertensión que es de la bata blanca, o sea, del guardapolvo blanco, que el paciente tiene cuando nos ve de guardapolvo blanco, o sea, la presión sube, pero en la casa su presión es normal. La hipertensión verdadera o sostenida es que nosotros estamos hablando hoy básicamente, y la hipertensión enmascarada. Hipertensión enmascarada es que cuando viene a la consulta la presión está bien, cuando sale de la consulta en la casa la presión está alta. Pero básicamente la presión se mide en el entorno clínico, o sea, en la consulta médica. Recuérdense que el ambiente tiene que ser calmo, tiene que ser un ambiente tranquilo. Siempre midan de los dos brazos, de los dos lados. Después, la automedida de la presión arterial. Nosotros vamos a dar una hojita para el paciente de 5 a 7 días. El paciente va a medir 3 veces durante el día, mañana, tarde y noche. Nosotros con esa hojita de los 7 días hacemos un promedio y ese promedio debe estar menor de 135, 85 milímetros de mercurio. Si está mayor, nosotros le diagnosticamos con hipertensión arterial. Y obviamente sirve para hacer diagnóstico y determinar hipertensión de guardapolvo blanco, porque todas las veces que nosotros tenemos hipertensión de guardapolvo blanco, el paciente nos ve y sube la presión. Y eso no puede pasar, porque nosotros podemos estar sobrediagnosticando ese paciente. Y la MAPA o la monitorización ambulatoria de la presión arterial es cuando es un aparatito que se pone el paciente cada 15 minutos, queda inflando, desinflando, y bueno, y mira toda la noche, todo un día y hace un promedio y me diagnostica si el paciente tiene hipertensión o no. El diagnóstico de hipertensión se hace cuando las dos tomas de la presión arterial están mayor o igual a 140/90, separadas por 5 a 7 días, o una toma en la cual está mayor o igual a 180/120 milímetros de mercurio. Acá, cuando ya hay eso, yo tengo una hipertensión arterial grado 3. Así que bueno, ¿cómo se mide la TA? Entonces, manera ambulatoria, en la clínica, y el mapa también que es ambulatorial, pero que el paciente queda con el manguito acá, con un aparatito durante 24 horas. Recuérdense que bata blanca, hipertensión arterial de la bata blanca es cuando él ve nosotros y sube la presión, y hipertensión enmascarada es que en la consulta clínica está normal, pero en la casa está alta. ¿Cuáles son los estudios complementarios entonces? Recuérdense, siempre vamos a buscar lesión de órgano blanco. ¿Cuáles son? Cerebro, corazón, riñón. Bueno, aparte del cerebro, en el céfalo tenemos el ojo, que nosotros vimos recién. En el ojo, nosotros podemos pedir un fondo de ojo. Y en ese fondo de ojo me va a venir la clasificación de Kate Wagner. Esa clasificación generalmente se pregunta en el Choice. A veces en el oral, pero generalmente en el Choice. Pero vamos a empezar com o laboratório. Laboratório é um laboratório completo. Eu tenho que evaluar função renal,
principalmente, y obviamente un perfil lipídico. A todos los pacientes que son hipertensos, recuerden de glucemia y perfil lipídico, porque muchas de las veces está asociado a un síndrome metabólico. Entonces, si yo le indico solamente medidas higiénico-dietéticas, dependiendo de su grado de presión, yo puedo tener una adecuada disminución de la presión. Imagen, yo puedo pedir entonces, voy a evaluar corazón, riñón y voy a evaluar cerebro. Entonces yo puedo pedir ecocardiograma, radiografía de tórax, eh, eh, eletrocardiograma, siempre, nunca se olvide, porque nosotros estamos en cardio, ecodoppler de carótidas y obviamente yo puedo pedir un ataque, una resonancia si tengo dudas que el paciente puede tener un ACV. En el ojo, fondo de ojo, nunca se olviden porque va a preguntar. Hay 4 grados en la clasificación de Kate Wagner, que es básicamente grado 1. Yo tengo vasoconstricción y arterial y los demás normal. Grado 2, yo tengo arterias contraídas y tortuosas y reflejo luminoso aumentado. Grado 3, yo ya tengo arterias esclerosadas, aumento del reflejo luminoso. Y ahí sí, yo ya puedo ver hemorragias y exudados, pero la papila es normal. Y el grado 4, acá sería un grado 3, 2. Grado 4 sería todo el grado 3 más edema de papila, o sea, papiledema. Después, cuando nosotros tenemos un paciente diagnosticamos el paciente con hipertensión arterial, para nosotros hacer un buen tratamiento tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular global, porque no sirve solamente saber la presión sistólica y diastólica. Tenemos que evaluar si el paciente es diabético o no, si el paciente fuma o no, si el paciente es hombre o mujer, porque va a cambiar mis metas terapêuticas, o sea, me cambia mi riesgo cardiovascular global de ese paciente. Recuérdense que mujer, cuando está todavía en periodo fértil, el estrógeno es un factor protector para esa mujer de padecer eventos cardiovasculares. En cambio, nosotros hombres no tenemos estrógeno, no padecemos de esa protección. Y bueno, y obviamente la edad, no se olviden. Nosotros así clasificamos el nivel de riesgo del paciente, y el colesterol. Y así clasificamos el nivel de riesgo para, obviamente, hacer un tratamiento adecuado. Por eso que el tratamiento no depende solamente de las cifras de la tensión, sino que también del riesgo cardiovascular global de nuestro paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Complicaciones pueden ser cardíacas, ya hablamos, insuficiencia cardíaca, infarto. Complicaciones del sistema nervioso central, principalmente ACV isquémico o hemorrágico. Complicaciones renales, me va a dar una insuficiencia renal, generalmente se da por cuenta de cuando yo tengo un aumento del flujo sanguíneo renal, yo tengo lesión renal, el glomérulo tiene lesión, y otras complicaciones que me pueden aparecer es como las complicaciones en el ojo y la microvasculatura. Yo puedo tener, obviamente, calcificaciones de los vasos, puedo tener también la alteración en la microvasculatura ocular. No entendí. Y para finalizar, entonces, vamos a la crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva es el aumento súbito de la presión arterial mayor o igual a 180 a 120 milímetros de mercurio. O sea, si solo la sistólica está elevada, solo la diastólica está elevada, ya vamos a decir que el paciente está en la crisis hipertensiva. Recuérdense que la crisis hipertensiva tenemos que clasificar entre urgencia y emergencia hipertensiva. La diferencia es que la urgencia, yo no tengo daño de órgano blanco. O sea, el tratamiento va a ser vía oral y ambulatorial. Y yo vuelvo a evaluar el paciente en 24 horas. Si el paciente está en una emergencia hipertensiva, yo tengo daño de órgano blanco. Generalmente, ¿cuáles son los principales daños? Insuficiencia renal, ACV o infarto. Esos son las principales alteraciones, las lesiones en órgano blanco que yo puedo tener. La diferencia es que la urgencia yo no interno y el paciente con emergencia yo tengo que internar, hacer tratamiento endovenoso y monitoreo continuo. Y recuérdense que yo tengo que disminuir la TA en menos de una hora. Y esa disminución de la presión tiene que ser de 20 a 25% de la presión arterial media, porque si yo paso de esa presión, o sea, yo disminuyo mucho o sea, disminuyo mucho la presión en poco tiempo, yo puedo tener isquemia cerebral y entonces me puede dar un ACV. Es básicamente así lo que pasa en una crisis hipertensiva. ¿Cuáles son los ejemplos de la urgencia y de la emergencia? Vamos a empezar por la urgencia. La urgencia es cuando yo no tengo daño de órgano blanco. Por ejemplo, aneurisma de aorta que no está roto, que no está disecado, una insuficiencia cardíaca descompensada,
donde el paciente está con hipertensión, una cetoacidosis diabética, una glomerulonefritis aguda, una preeclampsia. Preeclampsia, frecuencia del embarazo. Preeclampsia significa una embarazada con presión alta, básicamente así, y cuando el paciente tiene mareos o, mareos o vértigo. En cambio, la emergencia, que es cuando yo tengo daño de órgano blanco o lesión de órgano blanco, es, por ejemplo, cuando la aorta está disecada, está complicada, puede romper a cualquier momento. Cuando el paciente está lleno de líquido en el pulmón, por ejemplo, en el edema agudo del pulmón, cuando el paciente presenta o ACV isquémico o hemorrágico, cuando el paciente presenta un síndrome coronario agudo, insuficiencia renal aguda, eclampsia. Eclampsia es, preeclampsia es la embarazada que tiene presión alta y eclampsia es la embarazada que tiene presión alta y que está convulsionando encima. Y encefalopatía hipertensiva, cuando el paciente ya tiene sobrepasa el umbral ahí de autorregulación cerebral, generalmente es la presión arterial media mayor de 210, 220 milímetros de mercurio. Cuando sobrepasa ese umbral, nosotros tenemos extravasación del intravascular hacia el extravascular allá en el encéfalo. Entonces, como el encéfalo es toda una cajita cerrada, nosotros vamos a tener aumento de la presión intracerebral y entonces vamos a tener la famosa encefalopatía hipertensiva, paciente hipertenso y con alucinaciones visuales, con trastornos sensoriales. Eso es la encefalopatía hipertensiva. Recuérdense que en todos estos casos, yo no puedo disminuir la presión arterial media más de 25%, justamente porque la autorregulación cerebral es de 25%. Si nosotros bajamos eso, podemos generar isquemia cerebral. Esos son ejemplos de las crisis, de las emergencias y urgencias. Solo para quedar más visualizable, urgencia hipertensiva, nosotros vamos a encontrar varios valores. A mí lo que me gusta más es 180, 110 y no 180, 120, pero ya vi guías donde dice 180, 120. Bueno, frecuentemente la urgencia es asintomática, el paciente va a tener solo ansiedad, epistaxis, náuseas, vómitos, tranque, y nosotros vamos a utilizar antihipertensivo oral, o sea, captopril. No va a ser internado, solamente si empeora o si presenta algún daño de órgano blanco, pero generalmente nosotros le vamos a controlar en 24, 48 horas y no hay daño de órgano blanco. En cambio, la emergencia hipertensiva, ahí sí nosotros podemos tener hemorragia subaracnoidea, estupor, convulsión, coma, disección de aorta, hematuria y proteinuria. Entonces, el tratamiento va a ser más intenso porque yo tengo que bajar en las primeras horas esa TA. Entonces, yo voy a tratar con, de manera intravenosa. No voy a decir que el nitroprusiato acá es elección, pero ya vamos a ver cuáles son los fármacos que nosotros podemos utilizar como antihipertensivo intravenoso, porque se pregunta mucho en el oral. Y recuérdense que el control es cada 30 minutos o una hora, hasta bajar la presión de 20 a 25% en la primera hora. Y sí hay, acá sí tenemos daño de órgano blanco, que son todos esos los que hablamos recién. En resumen, la hipertensión y los tratamientos de la presión y de la crisis hipertensiva es este. Cualquier duda que tenga, yo estoy a disposición. Sí o sí, esa clase hay que saber como la palma de la mano. Traté de resumir y dejar lo más sencillo posible. Cualquier duda que tenga, envíame un mensajito. Muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.